¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, en realidad no me importa. Lo que sí me importa es que disfruten los videos. Si les gusta el contenido, déjenme un comentario, así me entero. Y si quieren apoyar el canal y escuchar las novelas adelantadas, pueden pasarse por mi Patreon. Sin más que decir, capítulo 21, reacciones. En Roca Casterly, Tywin Lannister leyó el informe en su estudio privado con rostro impasible, dejando el pergamino a un lado tras terminarlo. Kevan, a su lado, esperaba un comentario, pero el patriarca Lannister simplemente cerró los ojos un instante antes de hablar. 80.000 jinetes, bien entrenados. Liderados por un hombre del que no sabemos nada, pero que tiene a la última Targaryen por esposa. Kevan asintió, cruzándose de brazos. Y dicen que no puede ser herido. Tywin apenas le dirigió una mirada. Los hombres siempre dicen tonterías cuando no entienden algo. ¿Crees que cruzará el mar? Tywin permaneció pensativo, sopesando cuidadosamente sus palabras. Si lo hace, Poniente tendrá que unirse para enfrentarlo. Pero no creo que sea tan tonto. Todavía no. ¿Y qué haremos? Espera. Observa. Y si llega el momento, aprovéchalo, como siempre lo hemos hecho. Su voz no transmitía miedo, solo pragmatismo. Si Vlad Draco se convertía en una amenaza real, lo trataría como había hecho con muchos otros antes. En Alto Jardín, Olenna Tyrell escuchó la noticia con una copa de vino en la mano y una expresión de incredulidad, mientras su hijo Mace parecía visiblemente escéptico. ¿Así que ahora tenemos a un monstruo empalador conquistando el otro lado del mundo? Se burló Mace. Bardos exagerando otra vez. Olenna, sin embargo, estaba mucho menos relajada. Si los rumores son ciertos, esto podría cambiar el equilibrio de poder en esos. ¿Y si Daenerys Targaryen usa a esos salvajes para luchar por el trono? Mace hizo un gesto de desdén con la mano, sin siquiera molestarse en considerar la posibilidad. Va. Que ese hombre haga lo que quiera en esos. Si pone un pie en Poniente, que se encarguen de él los Baratheon o los Stark. Tenemos otras prioridades. Olenna se frotó las sienes, preguntándose una vez más cómo había podido criar a un hijo tan idiota. Si no fuera imposible, habría pensado que su marido le había sido infiel. En Lanza del Sol, Doran Martell escuchaba las noticias mientras miraba el mar desde su balcón, el sonido de las olas resonaba en sus pensamientos. ¿Vlad Dracul? Susurró, probando el nombre en sus labios. Un nuevo jugador en el juego. Areo Ota, a su lado, permaneció en silencio, pero su expresión era cautelosa. Dicen que ha prohibido el asesinato de niños y la violación en su ejército, continuó Ota. Un hombre interesante. No es un Dothraki típico. Doran asintió lentamente, mientras sus dedos tamborileaban en el apoyabrazos de su silla. No. Parece más bien un conquistador. Ota asintió en señal de comprensión ante los pensamientos del príncipe. Veamos si quiere algo más del último Targaryen que solo una esposa. Si lucha por el trono, quizá lo apoyemos. Doran mantuvo su mirada en el horizonte, permaneciendo en silencio por un largo tiempo antes de dar su orden final. Manténgame informado. 2 meses después, Mar de Hierba. El ritual se celebraba por la noche, cuando la luna llena alcanzaba su cenit. En el centro del campamento, un círculo marcado con ceniza y sal rodeaba una enorme pira, alimentada por leña que crepitaba con fuerza. Sobre el fuego, dispuesto sobre un altar de hierro, reposaban 4 huevos de dragón, uno negro con vetas carmesí, otro negro intenso con reflejos plateados, uno rojo con reflejos anaranjados, y el último, verde oscuro con sombras bronceadas.
Alrededor del altar, 8 prisioneros y mercenarios Dothraki capturados durante las campañas de Vlad se arrodillaban con las manos atadas y los ojos vendados con un paño ensangrentado. Reinaba el silencio, roto solo por el crepitar de las llamas. Vlad se encontraba en el centro del círculo, con el pecho desnudo cubierto de runas dibujadas con sangre, escritas en alto valirio según las antiguas instrucciones de su libro. En sus manos sostenía una daga de acero valirio, con la que trazaba runas en el suelo con su sangre, todas las líneas convergiendo hacia el centro del círculo. A su lado, Daenerys observaba la escena con expresión solemne, envuelta en un vestido blanco que ondeaba al viento. Sus ojos, fijos en él, reflejaban preocupación por la cantidad de sangre que exigía el ritual. Cuando el silencio se hizo absoluto, Vlad habló. Su voz era un susurro profundo, como un trueno que resonaba en los huesos de todos los presentes. Parecía una melodía en alto valirio que sonaba más a una canción de cuna oscura que a un hechizo. Tomando la daga, se acercó al primer prisionero y, sin dudarlo, le clavó la hoja en la garganta. La sangre brotó en un chorro caliente que Vlad dirigió hacia los huevos. El fuego pareció arder con más intensidad, danzando en tonos dorados y rojos más intensos. Cayó un segundo prisionero, luego un tercero. Con cada muerte, el fuego rugía con más fuerza, como si no solo se alimentara de la madera. Vlad sintió el calor envolviéndolo, la magia filtrándose en su carne, en su sangre, en sus huesos. Cuando se realizó el sacrificio final, Vlad alzó la daga y, sin pestañear, la clavó en su palma, y luego en la de Daenerys. La chica hizo una mueca, conteniendo el dolor al cortarle la piel la hoja. La sangre goteó sobre los huevos, siseando al tocar la superficie hirviente. Entonces, miró a Daenerys y, con una sonrisa sombría, unieron sus manos ensangrentadas. «Ven», dijo Vlad suavemente a su esposa. Dudó un momento, pero luego asintió y avanzó con paso firme a pesar del crepitar del fuego. Juntos, entraron en la pira. El calor era insoportable, una sensación abrasadora que perforaba la piel y quemaba las entrañas. Vlad se obligó a mantenerse erguido, resistiendo, incluso mientras su piel ardía y sus músculos se tensaban bajo la presión de las llamas. El fuego le lamía los brazos y el pecho, dejando marcas carbonizadas en su carne, aunque su regeneración comenzaba lentamente a contrarrestar el daño. Daenerys, en cambio, permanecía intacta, con su cabello plateado ondeando al viento abrasador, la mirada fija en los huevos, como si sintiera algo despertar en su interior. Entonces, sucedió. Un crujido, como un trueno lejano, resonó desde el corazón del fuego. Un huevo se quebró, luego otro. Una luz cegadora brotó de las grietas, y un chirrido primigenio, un sonido agudo y antiguo, se elevó por encima del rugido de las llamas. Los dragones comenzaron a nacer. Capítulo 22, Ritual 2. Vlad cayó de rodillas, sintiendo el dolor abrasador de sus heridas, su piel quemada y su cuerpo exhausto por el esfuerzo de contener la agonía. El ritual consumía magia y sangre, y él, una criatura nacida de ambas, se sentía débil, lento. La magia que había invocado le estaba drenando la energía, como si su propia esencia estuviera siendo absorbida por el fuego. Daenerys se arrodilló a su lado, con expresión preocupada. «Estás herido», dijo con voz temblorosa. Nunca lo había visto herido. Soltó una risa ronca, dejando al descubierto unos colmillos manchados de sangre. «Te curaré, con un poco de sangre», respondió con una sonrisa que no logró tranquilizarla. Los dragones recién nacidos se acercaron sigilosamente, sus pequeños cuerpos humeantes treparon sobre los restos de la pira y acariciaron a sus padres con sus hocicos mientras se acurrucaban alrededor de Vlad. Vlad volvió su mirada hacia sus jinetes de sangre. «Tráeme a Elise y a Mera», ordenó, refiriéndose a las antiguas esclavas de las que solía alimentarse. Normalmente, también eran las doncellas de Daenerys. Pero Daenerys lo detuvo. Con expresión preocupada, extendió la muñeca hacia él, su mano temblaba ligeramente.
No hay tiempo, sigue sangrando, dijo con la voz quebrada y los ojos llenos de angustia. Le temblaba la mano al acercar la muñeca a su boca. No es necesario, querida, dijo Vlad intentando detenerla, pero ella lo interrumpió con un tono suplicante. Bebe, por favor, suplicó, con lágrimas rodando por sus mejillas. Hiciste esto por mí, así que por favor, ya tienes mi corazón. Un poco de sangre no es nada. Vlad la miró, viendo el dolor reflejado en su rostro. No tuvo fuerzas para rechazarla. Sin decir nada más, la besó con ternura y luego le mordió el cuello con precisión experta. Daenerys dejó escapar un suave gemido de placer, un sonido que contrastaba con la gravedad de la situación, pero no contenía rastro alguno de dolor. En ese momento, su cuerpo experimentó el éxtasis de la mordedura, un éxtasis que, para un vampiro, podía ser tan íntimo como el sexo entre amantes. Daenerys lo sintió en carne propia, completamente embriagada por la experiencia. Vlad también se sintió abrumado. Había bebido mucha sangre en su vida, pero nunca había probado nada tan exquisito como la de Daenerys. Era embriagadora, como beber tras años perdido en el desierto. Afortunadamente, Vlad mantuvo el control y bebió solo lo suficiente para estabilizarse sin hacerle daño. Cuando se apartó, la miró profundamente a los ojos y no vio dolor, solo amor. Te amo, susurró. 2 palabras. Su voz era apenas un susurro, pero para Daenerys resonaron como un trueno. No se había dado cuenta de cuánto anhelaba oírlas hasta ese momento. Quiso responder, pero el nudo en la garganta la dejó sin palabras. En cambio, lo abrazó con fuerza, abrazándolo a él y a sus dragones recién nacidos. Y en ese instante, supo con absoluta certeza que cuando Vlad le juraba amor eterno, era una promesa verdadera. Al día siguiente, Vlad se encontraba acurrucado en la cama junto a Daenerys y los 4 dragoncillos. Raegal, llamado así en honor a la madre de Daenerys, Rhaella Targaryen, era un dragón de un profundo color verde esmeralda. Valerion, llamado así por el terror negro con la esperanza de obtener una reverencia similar, era el dragón negro que, en otra vida, habría sido Drogon. Vladion, llamado así en honor a su padre, era un dragón rojo cobrizo, ya que ambos compartían la misma sangre. Por último, Drácul, quien tomó el apellido de su padre como nombre para inmortalizarlo, era un dragón negro con escamas brillantes de color rojo sangre. Desde que nacieron, los dragones fueron muy consentidos, piaban y exigían atención a toda hora. No importaba hacia dónde se volviera Vlad, los encontraba trepando por sus piernas, exigiendo toda su atención. No podía negarlo, los encontraba absolutamente adorables. Daenerys estaba encantada de verlos y tenerlos a su lado. Irradiaba felicidad, acariciando y colmando de cariño a los dragones recién nacidos. No eran solo mascotas, eran familia. Aún así, insistió en que Vlad guardara cama unos días, bebiendo con regularidad para recuperarse. Se aseguró de que Elise y Mera donaran sangre siempre que pudieran, aunque Vlad aún se sentía algo débil. Explicó que el ritual había sido más duro para él porque tenía que extraer la magia de su propio cuerpo, algo profundamente desagradable, pero que unos pocos días de alimentación lo solucionarían. También le explicó que si alguna vez deseaba convertirse en una de su especie, tendría que pasar por un proceso similar. No era exactamente un ritual, pero crear una pareja era diferente a crear una prole. Podía engendrar tantas prole como quisiera, eran poco más que seguidores, esclavos si él lo deseaba. Pero una pareja era un igual. Para crear una, tenía que darle su esencia de sangre, la esencia misma de lo que lo definía, permitiéndole renacer con su propia sangre. Como consecuencia, él quedaría debilitado durante meses mientras ella se adaptaba a su nueva naturaleza. No hace falta decir que a Daenerys la idea le pareció increíblemente romántica. Vlad pensó que era hora de tener la charla, así que le explicó el alcance de sus poderes. Le contó cómo vivirían vidas eternas, sobre su fuerza y velocidad, cómo podrían cambiar de forma, convertirse en niebla e incluso influir en las mentes de otros.
pero también sobre cómo verían morir a todos sus amigos y familiares humanos. Daenerys, desconsolada, pensó de inmediato en sus futuros hijos y estuvo a punto de rechazar la inmortalidad. Sin embargo, Vlad la tranquilizó. Le explicó que, para su especie, concebir hijos naturales entre iguales era extremadamente raro, pero gracias al colgante encantado que había creado, podrían tener tantos hijos como quisieran. Serían fuertes y heredarían solo lo mejor de ambos padres, viviendo una larga vida como su madre y su padre. Entonces, confesó su plan, tenía la intención de concederle el regalo de la eternidad una vez que hubieran conquistado la bahía de los esclavos, para que cuando finalmente llegaran a Poniente, nada pudiera dañarla. También le reveló la verdadera amenaza que se cernía sobre el mundo, el Rey de la Noche. Le contó cómo, poco a poco, este enemigo iba ganando terreno más allá del muro, y como cada alma caída se convertía en uno de sus soldados, insensibles, incansables e inmunes al dolor. En ese momento, Daenerys comprendió por qué Vlad estaba tan decidido a unir Poniente. Después de todo, si la humanidad no se unía, caería. Capítulo 23, Juego de Tronos 4. Westeros, varias semanas después. El sol se había puesto detrás de los muros de desembarco del rey, sumergiendo los jardines en un silencio profundo. Allí, sentado solo, Ned Stark esperaba en silencio, apoyándose incómodamente en su nuevo bastón. Una figura emergió de las sombras, caminando con paso firme hacia él. Sus miradas se cruzaron antes de que pudieran decir una palabra. «Tienes dolor», dijo Cersei, su voz fría, su sonrisa aún más fría mientras lo observaba de cerca. Ned usó su bastón para levantarse lentamente, el movimiento claramente le causó incomodidad. «He tenido peores, mi señora», respondió sin inmutarse apenas. Una suave sonrisa tocó los labios de Cersei, aunque no llegó a sus ojos. «Quizás sea hora de volver a casa». «El sur no parece ser tu sitio», dijo ella, mirándolo fijamente. El aire se volvió más denso. Él no apartó la mirada, con expresión profunda y seria, sabiendo ya lo que tenía que decir. «Sé la verdad detrás de la muerte de Jon Arryn», afirmó Ned, sin dudarlo. «¿De verdad?», respondió ella, arqueando una ceja, con el rostro sereno, aunque un destello de miedo se reflejó en sus ojos. «¿Es por eso que me convocaste, Lord Stark, para plantear acertijos?». En ese momento, notó algo en su rostro, un moretón, todavía de color morado oscuro, en su mejilla. ¿Ya había hecho esto antes?, preguntó señalando el moretón. Ella apartó la mirada, plenamente consciente de lo que quería decir. Su tono era tranquilo, pero con un toque de desafío. «Jaime lo habría matado. Mi hermano vale más que 1000 amigos tuyos», dijo con desdén. La acusación era clara, pero Ned no vaciló. Su mirada permaneció fija. «¿Tu hermano, o tu amante?», preguntó sin rodeos. Ella sonrió con suficiencia, sabiendo que él había tocado una fibra sensible. «Los Targaryen se casaron durante 300 años para mantener la pureza de su linaje», respondió con un brillo de orgullo. «Jaime y yo somos más que hermanos. Compartimos un útero. Vinimos juntos a este mundo. Nos pertenecemos el uno al otro». Él frunció el ceño, no queriendo dejar que sus palabras quedaran sin respuesta. «Mi hijo te vio con él», declaró, implacable. Cersei lo miró por un momento antes de responder con una calma inquietante. «¿Amas a tus hijos?», preguntó, como si la respuesta fuera obvia. «Con todo mi corazón», respondió Ned sin dudar. «No más de lo que yo amo al mío», replicó ella, con un destello de furia contenida en su voz. Se hizo el silencio entre ellos. Él no estaba dispuesto a dejar que terminara allí. «Y todos son de Jaime», dijo Ned con firmeza. Ella se rió, una risa amarga y fría.
Gracias a los dioses. En las raras ocasiones en que Robert se tropieza borracho en mi cama, lo remato de otras maneras. Por la mañana, no recuerda nada, dijo Cersei, sin rastro de vergüenza. Siempre lo has odiado, murmuró, casi como una constatación. ¿Lo odiaba? Lo adoraba. Dijo con vehemencia. Todas las chicas de los 7 reinos soñaban con él, y era mío por juramento. Y cuando por fin lo vi el día de nuestra boda en el septo de Baelor, delgado, feroz, con barba negra, fue el momento más feliz de mi vida. Entonces, esa noche, se me subió encima, apestando a vino, hizo lo poco que pudo y me susurró al oído: Lyanna. Tu hermana era un cadáver, y yo una chica viva, y él la amaba más que a mí. El peso de esas palabras lo hirió profundamente, pero Ned no lo demostró. Respondió con frialdad. Cuando el rey regrese de su cacería, le diré la verdad. Para entonces, debes haberte ido, tú y tus hijos. No quiero mancharme las manos con su sangre. Ve tan lejos como puedas, con todos los hombres que puedas. Porque donde quiera que vayas, la ira de Robert te seguirá, dijo, sin piedad. Cersei no se inmutó, como si sus palabras no tuvieran peso. Su rostro permaneció impasible mientras hablaba. ¿Y qué hay de mi ira, Lord Stark? Preguntó en tono amenazador. Debiste haber tomado el reino para ti. Jaime me contó sobre el día en que cayó desembarco del rey, él estaba en el trono de hierro, y tú lo obligaste a dejarlo. Solo tuviste que subir las escaleras. ¡Qué trágico error! He cometido muchos errores en mi vida, pero ese no fue uno de ellos, respondió con firmeza. Ella se rió, pero no había alegría en ello. Su voz destilaba veneno. Ah, pero fue. En Juego de Tronos, o ganas o mueres. No hay término medio, dijo Cersei con una sonrisa desafiante. Ella se dio la vuelta y se alejó, dejándolo allí, mirándola con una mezcla de cautela y resignación. Mar de hierba, al mismo tiempo. Vlad había pasado varios días en cama, disfrutando de la compañía de Daenerys y alimentando a los dragones. En realidad, habían sido unas vacaciones, algo por lo que estaba profundamente agradecido, ya que no había tenido un momento de descanso desde su llegada a este mundo. Siempre había tenido algo que afrontar, problemas que resolver, enemigos que enfrentar y, sobre todo, la amenaza inminente de la larga noche, una amenaza que tendría que vencer si alguna vez esperaba disfrutar de su inmortalidad sin preocupaciones. Ahora recuperado, era hora de poner en marcha la siguiente fase de su plan: conquistar la Bahía de los Esclavos. La Bahía de los Esclavos estaba compuesta por 3 ciudades principales, Astapor, Yunkai y Meereen. Todas prosperaban gracias a la trata de esclavos, una práctica profundamente arraigada en su cultura y economía. A diferencia de las tribus Dothraki, estas ciudades estaban fortificadas, equipadas con ejércitos organizados y gobernadas por élites ricas, orgullosas y brutales. Históricamente, Vlad sabía que estas ciudades habían sido fundadas mucho antes de la expansión valiria, por antiguos imperios y comerciantes Ghiscari que sobrevivieron a la caída de Guis ante el poder de Valiria. Durante siglos, sus habitantes se habían aferrado a la esclavitud como símbolo de poder, resiliencia y tradición. Ahora, Vlad pretendía erradicar ese legado de raíz y reemplazarlo con algo nuevo. Pero antes de que pudiera empezar con la Bahía de los Esclavos, el primer objetivo de Vlad sería Qarth. La ciudad era inmensamente rica y contaba con el apoyo de la Casa de los Eternos. Vlad no dudaba de que la Casa de los Eternos causaría problemas si no se ocupaba de ellos de inmediato. En la línea temporal original, los brujos de Qarth se apresuraron a invitar a Daenerys con la intención de matarla y usar sus dragones como baterías mágicas para mantener su inmortalidad. A decir verdad, sentía curiosidad por la Casa de los Eternos. Eran el primer y único vestigio de magia que permanecía activo incluso antes del paso del cometa rojo. Incluso con su libro, Vlad sabía que la magia valiria, y la magia de este mundo en general, era de naturaleza ritualista y sumamente impredecible.
Por esa razón, eliminar a los imperecederos era una de sus principales prioridades. Capítulo 24. El Conquistador 5. Después de Cart, su próximo objetivo sería Astapor. Necesitaba al ejército de los Inmaculados, pero, a decir verdad, también quería liberar a los esclavos, en parte como estrategia y en parte porque sabía que haría feliz a Daenerys. A pesar de todo, aún conservaba un corazón bondadoso, y Vlad podía ver el dolor en sus ojos cada vez que presenciaba el maltrato a los esclavos, ya fuera en Baez Dothraki o incluso dentro de su propio Calazar. Además, considerando que una de sus misiones era rompedora de cadenas, la tarea sería fácil. Yunkai, en cambio, no necesitaba una guerra. Sus murallas eran sólidas, pero sus gobernantes eran comerciantes, no soldados. Vlad no planeó un asedio prolongado. Llegaría, ofrecería liberar a todos los esclavos y esperaría. Si eran inteligentes, cumplirían. Si no, los quemarían. Meereen sería la última. A diferencia de las demás, era demasiado grande para caer solo por intimidación, pero su tamaño también era su punto débil. El número de esclavos superaba ampliamente al de sus amos, y con la presión adecuada, una revuelta estallaría desde dentro. Vlad no tendría que liderarla directamente, solo tenía que asegurarse de que hubiera armas en los lugares adecuados y difundir el rumor de su apoyo. Una vez que los esclavos tomaran la ciudad, sus amos serían ejecutados o expulsados. Vlad entraría sin resistencia y establecería un nuevo orden. Los antiguos esclavos tomarían el control, con el apoyo de su progenie, asegurando que Meereen no se sumiera en el caos. Vlad ya había enviado a su progenie a infiltrarse en cada una de las ciudades. Una vez conquistadas, su pequeño consejo de hombres, completamente leales a él, las administraría según sus políticas. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando Dracul subió por su pierna hasta la mesa donde estaba extendido su mapa, exigiendo atención. El ritual de incubación había sido mucho más complejo de lo que parecía. No solo había permitido que nacieran los dragones, sino que también había creado un vínculo empático entre él, Daenerys y las criaturas. No era exactamente telepatía, pero podían percibir, a grandes rasgos, lo que los demás querían o necesitaban. Y ahora mismo, esa pequeña bestia simplemente quería que le rascaran la cabeza. Vlad no sabía si era un efecto del ritual, pero encontraba increíblemente entrañable el comportamiento de estas criaturas que de otro modo serían mortales. Un día serás libre de volar por el cielo, murmuró con una leve sonrisa mientras acariciaba la cabeza de Dracul. El pequeño dragón emitió un silbido de aparente aprobación. Vlad no estaba seguro de si realmente lo entendía, pero por lo que percibía, solo quería que los elogios continuaran. La lista estaba completa. Conquistaría las ciudades, convertiría a Daenerys y reclamaría ese maldito trono, antes de fundirlo para forjar un par de tronos adecuados y cómodos para el rey y la reina. Vlad y su ejército de más de 100.000 hombres avanzaron hacia Cart. El día comenzó sin incidentes. Vlad se había despertado tras una noche tranquila, disfrutando de la compañía de su esposa, pero de inmediato sintió que algo era diferente. No pudo identificarlo de inmediato, pero el ambiente se sentía distinto. Incluso él mismo, su cuerpo era más fuerte, sus sentidos más agudos, sus poderes mejorados, como si la magia ahora respondiera a él con mayor facilidad. Frunció el ceño y salió de su tienda, buscando respuestas, hasta que las vio en el cielo. El cometa rojo finalmente había llegado, surcando el cielo, su resplandor iluminando la mañana con una luz siniestra. Vlad sabía exactamente lo que significaba. La magia, latente durante siglos, estaba despertando de nuevo. También sabía que los Dothraki lo interpretarían como un presagio, y no les permitiría interpretar la señal a su antojo. Antes de que el cometa alcanzara su máximo esplendor en el cielo, convocó a todos. Tanto los hombres libres como los esclavos se reunieron, y con Daenerys a su lado, se plantó ante su vasto calazar. Tras él, los 4 dragones rugieron y batieron sus alas, impacientes.
La multitud se congregó en la gran llanura, con el cielo teñido de rojo por el cometa. El viento agitaba las crines de los caballos y los estandartes de los calazars que se habían unido a su mando. Vlad estaba en el centro, montado en su caballo, con Daenerys a su lado y los dragones rugiendo en lo alto, sus sombras danzando sobre el mar de hierba. Sus ojos dorados escudriñaban a la gente, a quienes ahora le pertenecían, tanto jinetes como esclavos. Levantó una mano y la multitud quedó en silencio. Hoy comienza una nueva era, proclamó, y su voz resonó por la llanura. Los cielos nos han hablado y nos han mostrado el camino. Y con ellos, nos elevaremos. Un rugido de aprobación recorrió el calazar, pero Vlad no había terminado. Durante siglos, los Dothraki han cabalgado sin propósito, saqueando solo para la guerra y la muerte. Eso termina hoy. Se irguió en la silla, con la mirada encendida. No seremos un pueblo olvidado por el tiempo. No seremos un mero susurro en la historia. Los jinetes se golpeaban el pecho y gritaban sus gritos de guerra, pero Vlad levantó la mano una vez más para silenciarlos. Pero no lo haré solo. No necesito esclavos. Solo los fuertes cabalgarán conmigo. Vlad alzó su espada, apuntándola hacia la multitud. Hoy, ante los dioses y ante todos ustedes, juro, no habrá más esclavos en mi calazar. Murmullos estallaron entre la multitud. Muchos esclavos levantaron la cabeza, incrédulos. Vlad los miró directamente. Quienes quieran irse, que se vayan. Nadie los detendrá. Pero quienes se queden, tronó su voz, serán mi pueblo. Tendrán hogares, posesiones, familias, riquezas, y verán cómo rompo las cadenas de cada esclavo de este mundo. Los dragones rugieron en el cielo, como si comprendieran el significado de sus palabras. Vlad respiró hondo antes de continuar. Juro por mi sangre que nuestra historia se escribirá a sangre y fuego. Seremos la tormenta que arrase con los débiles reinos de los hombres codiciosos. Nuestros nombres vivirán para siempre, y te lo juro, aquí y ahora. Levantó su espada hacia el cometa, gritando. Yo seré el semental que monte el mundo. El rugido del calazar era ensordecedor. Los jinetes alzaron sus armas al cielo, los esclavos, que no habían conocido más que cadenas durante toda su vida, gritaron con renovada fuerza. Bajo la sombra del cometa y los gritos de los dragones, Vlad no solo conquistaría pueblos, sino que forjaría uno nuevo, a sangre y fuego. Lo estás viendo en sus audionovelas. Capítulo 25. Deja que el mundo arda. De vuelta en su tienda, Vlad entró primero, seguido de cerca por Daenerys, con la respiración aún acelerada por la emoción de su discurso. No cabía duda de que lo que acababa de presenciar había despertado algo en su interior. Sus ojos violetas lo siguieron atentamente mientras la tela de la entrada se cerraba tras ella, aislándolos del ruido exterior. Sin decir palabra, ella dio un paso adelante y lo besó con una pasión feroz, tomándolo por sorpresa. No fue un beso delicado, fue hambriento, desesperado, como si quisiera devorar la esencia misma del hombre que había llegado a amar. Vlad respondió con la misma intensidad, abrazándola y atrayéndola hacia sí. Por un instante, no hubo nada más que el fuego de sus labios, su deseo compartido, la certeza de que juntos eran imparables. Cuando finalmente se separaron, Daenerys apoyó la frente en la de él, rozando con las manos los bordes de su capa de guerra. Con voz suave pero firme, rompió el silencio. ¿Hablabas en serio? ¿De verdad quieres liberar a todos los esclavos? Vlad no lo dudó. Por supuesto. Su tono no dejaba lugar a dudas. Te conozco, Daenerys. Sé lo que te hace ver hombres encadenados, sentir su dolor, oír sus gritos. Sé cuánto te atormenta. Y por eso, la miró a los ojos, con una luz feroz ardiendo en su mirada dorada. Acabaré con esto. Daenerys lo miró fijamente, atónita por la absoluta certeza con la que había pronunciado esas palabras.
Durante mucho tiempo, había creído que nadie podía comprender realmente su anhelo de romper las cadenas de los esclavizados, que carecía del poder para cambiar nada, y no había querido cargar a Vlad con sus esperanzas. Así que se lo guardó para sí. Pero Vlad lo había visto. Lo había visto, y lo cambió todo. Sus labios se separaron con una pregunta que apenas podía contener. ¿Lo estás haciendo, por mí? Vlad parpadeó y de repente estalló en carcajadas, un sonido gutural y grave, impregnado de indignación. Antes de que ella pudiera reaccionar, él le ahuecó el rostro entre las manos con una intensidad abrumadora. Sus ojos ardían como el fuego del cometa. ¿Por ti? Repitió, incrédulo, como si la pregunta en sí fuera absurda. Por ti, mi amor, dejaría que el mundo ardiera. El silencio que siguió fue denso como la noche. Daenerys sintió que se le cortaba la respiración, no por miedo, sino porque en ese instante comprendió lo que realmente significaba estar con un hombre como Vlad. Un hombre que no solo la amaba, sino que derribaría imperios y desafiaría a los dioses por ella. No dijo nada más. No hacía falta. Simplemente lo besó de nuevo. Desembarco del rey. Edward Dracul se movía como una sombra por los oscuros pasillos de la Fortaleza Roja. Sus elegantes ropajes negros absorbían la luz parpadeante de las antorchas, sus pasos eran silenciosos, su presencia imperceptible a los ojos mortales. Había sido uno de los primeros descendientes de Vlad, salvado del hambre y la esclavitud, dotado de un poder que jamás imaginó en su vida mortal. A cambio, su señor solo le había pedido lealtad y que reuniera información en Desembarco del Rey. Eduardo se consideraba indigno de tal gracia. Así que ahora, confiado a una tarea de verdadera importancia, no permitiría que nada saliera mal. No era la primera vez que se movía por la Fortaleza Roja sin ser visto. La atravesaba tan a menudo que probablemente conocía sus pasillos mejor que sus habitantes. Las escaleras de piedra apenas crujieron bajo su peso mientras ascendía con paso firme hacia los aposentos de las hijas de Ned Stark. Frente a la puerta, dos guardias Lannister hablaban en voz baja, ajenos a la sombra que descendía sobre ellos. Edward ni siquiera aminoró el paso. Con una sola mirada y un susurro, la compulsión envolvió sus mentes como una niebla asfixiante. Un destello de confusión cruzó sus rostros antes de que, con movimientos mecánicos, desenvainaran sus dagas y, sin dudarlo, se las clavaran en la garganta. No hubo gritos, solo un gorgoteo ahogado mientras la sangre oscura se derramaba por el suelo. Edward abrió la puerta con un movimiento brusco. La cerradura crujió y se rompió, y la puerta voló hacia adentro, sobresaltando a las hermanas Stark. Arya, siempre instintiva, ya se había puesto de pie con un candelabro en la mano, mientras Sansa se llevaba la mano a la boca, horrorizada por la repentina intrusión. ¿Quién eres?, preguntó Arya, colocándose frente a su hermana. Edward no reaccionó. Sus ojos, oscuros como la noche, recorrieron la habitación con frialdad antes de posarse en ellas. No hay tiempo, dijo con firmeza. Tu padre será ejecutado. Después, te usarán para obligar al norte a someterse a Joffrey. Sansa sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. No, eso no puede ser, susurró, sacudiendo la cabeza como si la negación pudiera deshacer la realidad. Mientes. Arya apretó los puños. Mi padre es un hombre honorable. No pueden matarlo como a un criminal. Edward la miró con una mezcla de lástima e impaciencia. Mi señor no permitirá que los Lannister tengan tanto poder sobre el norte, continuó con calma. Así que os saco de aquí, mis damas. No nos iremos sin nuestro padre. Gruñó Arya, levantando el candelabro. Edward giró la cabeza hacia ella y pronunció una sola palabra. Silencio. La compulsión golpeó a Arya como una ola invisible. Su cuerpo se tensó al instante, su boca se selló y el candelabro cayó al suelo con un ruido sordo. Sus ojos se abrieron de par en par con furia e impotencia,
pero sus extremidades ya no la obedecían. Sansa ahogó un grito y corrió hacia su hermana, sacudiéndola. ¿Qué le hiciste? Déjala en paz. No discutas conmigo, advirtió Edward. No tengo la paciencia de mi señor. El maestro Drácula quiere que estés a salvo, no feliz. Por favor, no me obligues a usar la fuerza. ¿Drácula? ¿Te refieres a Vlad Drácula? Susurró Sansa, con la voz temblorosa de miedo y confusión. ¿Qué pretende el demonio de esos con las hijas del Guardián del Norte? ¿Por qué nos ayuda? Incluso en Desembarco del Rey, había oído las historias del monstruo de esos. Un cal con el ejército más grande jamás visto, un hombre al que no se le podía hacer daño, que empalaba a sus enemigos, que bebía sangre, que incluso tenía dragones. Edward sintió una pizca de satisfacción. Incluso en esta ciudad sucia, el nombre de su amo ya inspiraba temor en los corazones de los hombres. Aún así, contuvo una sonrisa. Con un movimiento rápido, apartó una alfombra y levantó una losa suelta, revelando un estrecho pasadizo que descendía hacia la oscuridad. Sin darles opción, empujó primero a Sansa y luego a Arya, quien aún luchaba contra la compulsión. La piedra se cerró detrás de ellos. Sansa sentía el peso del mundo sobre ella mientras avanzaban por el estrecho pasillo. Cada paso la alejaba más de su padre. Padre, susurró con la voz quebrada. Edward no se detuvo. No estaba allí para salvar a Eddard Stark de su propia ingenuidad. Capítulo 26, Kark, parte 2. El viaje a Kark transcurrió sin mayores incidentes, un bienvenido respiro en medio de la tensión constante que acompañaba el movimiento de un calazar. Vlad aprovechó la calma para reorganizar la logística de sus fuerzas, asegurándose de que los hombres recién liberados tuvieran provisiones y refugio. Aunque Daenerys gestionó con calma la mayoría de los pequeños problemas del viaje, un incidente en particular dejó claro a todos que su Khaleesi era de fuego. Un Dothraki violó a uno de los esclavos liberados y, sin dudarlo, Daenerys lo castró y lo obligó a marchar con la caravana. El hombre se desangró rápidamente, pero Vlad no intervino. De hecho, aprobó el castigo, que su Khaleesi fuera temida y respetada le levantaba la moral. Mientras tanto, los dragones seguían creciendo rápidamente gracias al ritual. Ya medían casi 2 metros tras solo 6 meses de viaje, lo que dejaba claro que su crecimiento superaba con creces el de la línea temporal original. La horda avanzaba lentamente hacia las imponentes murallas de Kark. La ciudad era vasta y bulliciosa, con recursos suficientes para ahorrarle a Vlad meses de viaje. Pero su llegada no pasó desapercibida. Los dragones que sobrevolaban la ciudad causaron un alboroto inmediato. Multitudes en las calles, turistas, marineros, comerciantes y esclavos, miraban al cielo, asombradas y aterrorizadas. Sin embargo, fue la visión del calazar lo que desató el verdadero pánico. Una marea aparentemente interminable de jinetes marchaba hacia la ciudad, y cuando se corrió la voz de que los lideraba, el señor empalador, los civiles comenzaron a atrincherarse en sus casas. A pesar de las distancias, las noticias en eso se extendieron sorprendentemente rápido y en 6 meses los relatos del bosque de los muertos ya habían llegado desde Braavos a GT. Aún así, Sarok Swan Daxos, miembro de los 13, esperaba con ansia su llegada. Esperaba que el bárbaro lo ayudara a eliminar a los demás miembros, convirtiéndolo en el rey de facto de Kark. Aunque la reputación de Vlad y sus dragones lo inquietaba, sabía que el dinero podía comprar aliados fácilmente. Los 3 gremios mercantiles de Kark, junto con los puros nacidos, preparaban tributos, carros cargados de valiosas riquezas, como si estuvieran deseosos de mostrar hospitalidad. Al fin y al cabo, era la práctica habitual en Kark cuando los Dothraki llamaban a la puerta. Mientras tanto, la élite de la ciudad se reunió en balcones y terrazas para presenciar la llegada del hombre que muchos consideraban un demonio, deseoso de ver a los dragones. Los puros también hicieron preparativos para recibir a Vlad y su caravana en la Avenida del Amanecer, enviando esclavos y despejando el camino para permitir su entrada a la ciudad.
Desde lo alto de su caballo, Vlad contemplaba las imponentes murallas de Karth, esperando la llegada de los emisarios para invitarlo a entrar. Era el protocolo habitual en tales situaciones. Daenerys, cabalgando a su lado, no estaba tan relajada. No tengan miedo. Nada de lo que hagan puede hacernos daño, dijo con calma. Ella lo miró por un momento antes de asentir. Luego, con una sonrisa traviesa en sus labios, Vlad añadió. Además, puede que incluso lo disfrutes. Daenerys, sorprendida por su cambio de tono, frunció el ceño. ¿Disfrutarme? La sonrisa de Vlad se hizo más amplia. Claro. Banquetes, fiestas, vino. No todos los días reciben a una princesa. Seguro que están preparando el palacio. Daenerys solo pudo poner los ojos en blanco ante las tonterías de su marido. Unos minutos después, un pequeño enviado se acercó desde la ciudad, cruzando las puertas de bronce con gran ceremonia. Al frente de ellos se encontraba un hombre delgado, con una barba cuidadosamente recortada y túnicas de lino azul, escoltado por 5 lanceros con armadura ligera y collares de esclavos colgando de sus cuellos. El estandarte que portaban ostentaba el emblema de los 13. El enviado desmontó con gracia y, manteniendo una postura digna, claramente ensayada en repetidas ocasiones, se acercó al grupo principal del Calazar, deteniéndose ante Vlad y Daenerys. Vlad lo observaba atentamente desde la silla. A pesar de ser un Khal, vestía con sorprendente elegancia, pantalones de cuero oscuro le cubrían las piernas y una camisa de lino blanco se ceñía a su pecho, dándole una apariencia informal pero pulcra. Y en él, todo le quedaba bien. Mi señor, dijo el enviado, ofreciendo una profunda reverencia con ambas manos ante él, los honorables líderes de los 13 le dan la bienvenida a Karth, la joya del sur, el umbral del mundo, y le invitan cordialmente a entrar en nuestra ciudad, dijo con gran fanfarria. Sin embargo, añadió, sin dejar de sonreír, por seguridad y orden, pedimos que su entrada sea simbólica, usted, su Khaleesi, algunos jinetes de confianza, y, por supuesto, los dragones son más que bienvenidos. Pero el grueso de su ejército debe permanecer acampado fuera de las murallas hasta que podamos preparar un alojamiento adecuado. Vlad no respondió de inmediato. Observó al hombre con atención y luego desmontó con una gracia que contrastaba con su imponente tamaño, dando unos pasos hacia el enviado. Su hospitalidad es generosa, dijo con voz grave pero cortés. Mis hombres no buscan conflicto. Entraré bajo las condiciones que usted propone. No hay necesidad de buscar alojamiento para mis tropas. Esperarán aquí. El enviado pareció relajarse un poco, aliviado por la inesperada cortesía. Vlad se giró brevemente hacia Daenerys, quien había estado observando atentamente el intercambio, y le ofreció el brazo como un auténtico caballero. Preparad la escolta, ordenó sin alzar la voz. Caron, Talan y Catar, venid conmigo. Los demás, atentos y bien armados, pero tranquilos. No quiero que se desenvaine ni una sola espada a menos que yo dé la orden. Los jinetes de sangre asintieron y comenzaron a organizar el pequeño destacamento. El enviado, al ver que todo marchaba a la perfección, hizo una última reverencia antes de volver a su montura. Mientras la escolta se reagrupaba, las puertas de Karth comenzaron a abrirse una vez más. Capítulo 27. Los ingenuos. Con emisarios de Karth a la cabeza de la procesión, la comitiva de Vlad atravesó las imponentes puertas de la ciudad y se adentró en estrechas calles donde los edificios se entrelazaban en un caótico mosaico urbano, tabernas humeantes, burdeles con cortinas de satén y mansiones adornadas con lapislázuli formaban un paisaje tan caótico como fascinante. La élite de Karth, comerciantes adinerados, nobles y miembros de los 13, se alineaba a ambos lados de la calle, lanzando miradas ansiosas a la horda Dothraki y a los dragones que se deslizaban tras Daenerys. Desde un balcón ricamente tallado, Saro y varios brujos observaron toda la procesión.
Un estruendo profundo hizo vibrar los cristales de las ventanas cercanas, provocando que varios espectadores retrocedieran instintivamente. Saroxoan Daxos observaba desde su balcón al hombre que esperaba que derrocara a Cart. Aunque Vlad parecía un gran guerrero, su apariencia contrastaba con la brutal reputación que lo precedía. Saro lo atribuyó a rumores exagerados. Fue Igan Amoros quien dio el primer paso. El enviado de los puros avanzó ágilmente, su nariz, adornada con un rubí del tamaño de un huevo de codorniz, brillaba a la luz del sol. Gran señor de las estepas, entonó con voz suave y melosa, Cart te abre los brazos a tu gloria. Nuestros ancestros te celebran desde el más allá. Vlad inclinó la cabeza ligeramente, mostrando una sonrisa tan afilada como una daga. Tus bardos fueron tímidos al describir esta maravilla, respondió cortésmente. Me complace tu hospitalidad. He oído hablar mucho de Cart, la comida más deliciosa, la bebida más dulce, las mujeres más apasionadas y, trucos e ilusiones mágicas, añadió con fingida emoción. Luego se giró y miró a Daenerys. Mi esposa también está encantada, disfruta de una buena fiesta. No le gusta mucho la forma dothraki de celebrar con una batalla. Ya sabes, la guerra no es lugar para una dama, añadió Vlad riendo, interpretando el papel del señor ingenuo e insensato. Claro, mi señor. Prepararemos un banquete en honor a la bella princesa, anunció Pre, encantado. Los jinetes de sangre de Vlad permanecieron cerca de Daenerys, cada uno de ellos un vampiro con una orden singular, protegerla. Mientras tanto, ella hablaba con una joven enviada del Consejo de los 13. La chica sostenía un abanico de plumas exóticas y se rió un poco demasiado, claramente intentando ganarse su confianza. Vlad y Daenerys habían acordado interpretar bien sus papeles. Él, un necio demasiado interesado en cuentos y maravillas, ella, una princesa consentida. Cabe decir que ninguno de los dos tuvo dificultades, Vlad porque sabía actuar y Daenerys porque extrañaba las comodidades de la vida noble. Varios hombres y mujeres se acercaron a la procesión para saludar al séquito de Vlad, trayendo regalos, armas, instrumentos musicales y esclavos. Todos querían congraciarse con la nueva familia de dragones. Lo que ninguno de ellos sabía era que Vlad estaba tanteando el terreno. Sabía perfectamente que los 13 intentarían apoderarse de su cabeza, ya fuera para librarse de un líder dothraki o para robarle sus dragones. Al igual que ellos, Vlad también tanteaba el terreno, pero necesitaba confirmar que otros miembros de los 13 estaban involucrados, para saber exactamente a quién reemplazar con su propia progenie, sin causar interrupciones ni vacíos de poder. Los regalos seguían llegando, y Vlad los recibía con sonrisas y cumplidos que nunca llegaban a sus ojos. Algunos de los esclavos presentados eran bailarines, guerreros o escribas. Vlad fingió considerar los regalos y los envió directamente al campamento, donde serían liberados. Impresionante, comentó al ver a un joven esclavo con ojos de un azul casi sobrenatural. ¿Dónde lo encontraste? Del lejano Asai, mi señor, respondió uno de los comerciantes. Dicen que nunca habla. Entonces será divertido intentarlo, respondió Vlad, girándose levemente hacia uno de sus jinetes de sangre, quien entendió la orden y silenciosamente se llevó al chico. A su lado, Saro descendió lentamente del balcón, rodeado de sirvientes y vistiendo una capa escandalosamente ornamentada que se arrastraba por las escaleras. Vlad Dracul, héroe de las estepas, padre de los dragones y el aterrador Lord Empalador, saludó con los brazos abiertos, exagerando el tono como si ya fueran queridos amigos. Su llegada es un honor que mi humilde casa celebra con deleite. Vlad inclinó la cabeza, no más de 1 milímetro de lo necesario. El placer es mío, Saroxoan Daxos. Dice mucho de ti que seas el único de los 13 que no teme conocerme en persona. O quizás el único lo suficientemente testarudo como para hacerlo. Saro soltó una risa teatral. La terquedad y el coraje suelen compartir cama en Cart. Respondió con una sonrisa radiante.
Permíteme ofrecerte lo que desees, por un precio, claro. Claro. Me interesan las armas, los barcos, los hombres, ¿sabes? Debo recuperar el reino de mi esposa, dijo, como si fuera algo trivial. Claro, claro. Después del banquete, te llevaré a ver nuestros mejores productos, anunció Saro con alegría. Vlad siguió a los hombres en un recorrido por Karth. Naturalmente, su grupo estaba precedido por guardias y comerciantes de todo tipo, cada uno con la esperanza de ganarse el favor de la nueva familia de dragones. Vlad y Daenerys fueron llevados a los lugares más encantadores de la ciudad, que, en realidad, eran parques con fuentes y lujosos burdeles. Rechazaron cortésmente todas las ofertas de placer, aunque eso no impidió que más de una cortesana se acercara a Vlad y a Daenerys. La verdad es que a Vlad no le gustaba desfilar, pero el camino hacia palacio estaba lleno de diversas curiosidades que los emisarios estaban ansiosos por mostrar y explicar en detalle. Capítulo 28. Las maravillas de Karth 3. Karth, visto desde dentro, era aún más extravagante de lo que prometían sus 3 muros concéntricos. Vlad recorría sus avenidas acompañado de su escolta personal, con la mirada fría y distante. Para él, la opulencia de Karth le parecía estridente y de mal gusto. Las paredes que ahora se alzaban tras él con arrogante esplendor, la primera, hecha de arenisca roja, tallada con figuras de animales y vegetación que parecían moverse bajo la luz del sol, la segunda, de granito gris, cubierta de relieves de batallas que hablaban de conquistas que nadie recordaba con orgullo, y la última, una pared de mármol negro adornada con jade, lapislázuli y oro, que representaba las más variadas formas de actos sexuales. Vlad pensó que más que una ciudad, Karth se parecía a un trofeo que recordaba constantemente su gloria, como un anciano que repetía historias para no olvidarlas. Los monumentos eran igualmente vanidosos, torres retorcidas cubiertas de mosaicos de cristal, fuentes que escupían vino especiado y jardines colgantes donde danzaban pavos reales teñidos de azul. El aire olía a especias, incienso y excesos. El palacio donde se alojaban no era menos grandioso. Columnas de ónix se alzaban hacia techos revestidos de pan de oro, y los suelos de mármol reflejaban el resplandor de las lámparas. La noche trajo consigo un banquete en honor a Vlad y Daenerys. Nobles carteanos perfumados, vestidos con finas túnicas, se reunieron en el jardín interior del palacio. Las mesas rebosaban de dátiles, carnes de todo tipo y vino de fuego. Músicos de Asai tocaban instrumentos encordados con cabello humano, y bailarinas, veladas con sedas transparentes, se mecían sobre estanques llenos de flores flotantes. Vlad permaneció tranquilo, observando el espectáculo sin mostrar mucho interés, aunque su atención ocasionalmente se dirigía hacia Daenerys, sentada a su lado con la serena gracia de una reina. Bebía poco, pero era educado y hablador. Al fin y al cabo, le había prometido a Daenerys que disfrutaría de la noche, y así lo haría. No había festines nobles en el mar Dothraki. Entre los invitados se encontraba Pre, uno de los brujos, envuelto en una túnica azul oscuro. Sus ojos, hundidos y brillantes, se posaron en Vlad con la sutileza de una espada afilada. Vlad casi puso los ojos en blanco ante la actuación. Si el hombre quería ser discreto, no lo estaba haciendo muy bien. He visto a los dragones con mis propios ojos, murmuró mientras se acercaba con una copa de vino púrpura. Su gracia ha logrado lo que nadie ha logrado en siglos, aduló, esbozando una falsa sonrisa. Vlad miró de reojo antes de responder. La historia está llena de imposibles, dijo, haciendo comillas en el aire con los dedos. Pero algunas cosas solo requieren el enfoque adecuado. Pre persistió, teatralmente. No sea modesto, su gracia. Es un guerrero formidable y ahora, sin duda, su nombre quedará grabado en la historia. Si los huevos de dragón no fueran tan difíciles de encontrar, respondió Vlad con fingida irritación. Pre sonrió como un hombre que acaba de escuchar la contraseña correcta. Entonces no puedo callarme, mi señor.
Los brujos tienen a algunos acumulando polvo en su torre. Quizás simplemente esperan a que el amo adecuado los reclame. Vlad dejó escapar un suspiro calculado, fingiendo interés mientras sus ojos vagaban por el pasillo con desdén. Hablas como los comerciantes del bazar, Pre. ¿Sabes cuántos han intentado venderme piedras talladas? El brujo respondió rápidamente. Oh, gran señor. Los brujos no son unos simples comerciantes. Nuestros huevos provienen de la antigua Valiria, bajó la voz dramáticamente. Vlad entrecerró los ojos, fingiendo escepticismo teñido de curiosidad. ¿Ese antiguo? Ni siquiera sé si podría incubarlos, dijo, inclinándose ligeramente hacia adelante. Muéstrame. A ver si estos huevos todavía sirven. Pre hizo un gesto teatral con las manos. Ah, pero tales maravillas no pueden exhibirse como baratijas en un banquete. Su voz adquirió un tono confidencial. Sin embargo, si su gracia honrara nuestro humilde santuario con una visita. Vlad dejó pasar unos segundos antes de responder, como si considerara la propuesta con detenimiento. Finalmente, asintió lentamente. Una visita breve. Tengo curiosidad por ver si unos huevos tan antiguos pueden revivir, dijo, levantándose con calma. El brujo asintió alegremente. Claro, gran señor. Los brujos respetan demasiado su posición como para mentir, añadió con una reverencia exagerada. Te llevaré con ellos. Vlad no respondió de inmediato, pero su mirada fue suficiente. Se puso de pie con un gesto lento, y el festín pareció atenuarse un poco en su ausencia. Solo Daenerys lo siguió con la mirada. Vlad le dedicó un breve gesto, pero no dijo nada. Sin embargo, sus jinetes de sangre recibieron órdenes mentales claras, protegerla a toda costa y mantener a todos bajo vigilancia. Salieron del palacio por una puerta oculta tras cortinas de seda. La ciudad empezó a desvanecerse mientras avanzaban por un sendero ruinoso. No tardaron en llegar al umbral de un bosque. Árboles de hojas negras se alzaban como estatuas retorcidas, con sus ramas colgando como manos intentando tocar el suelo. El silencio era absoluto, roto solo por el crujido de las hojas secas y el susurro del viento. Allí, entre los matorrales, se encontraba la casa de los Eternos. Era más una ruina que un templo, una estructura de piedra azul desgastada, sin ventanas y vacía, tan ajena al resto de Karp que parecía haber sido dejada allí por error al derrumbarse. Las puertas estaban cerradas, pero Pre se detuvo frente a ellas y, sin volverse, habló con una voz apenas audible. Por aquí, mi señor. Estoy seguro de que los imperecederos lo recibirán con gusto y estarán encantados de regalarle todos los huevos de dragón que han reunido, continuó, halagándolo con una superficialidad casi infantil. Vlad sintió el impulso de frotarse las sienes. Sabía que debía seguirle el juego, pero la torpeza de Pre hacía que la farsa resultara casi insultante. Si pudieran salir del cascarón, exclamó con fingido entusiasmo, sería un regalo que con mucho gusto devolvería multiplicado por 10. Pre sonrió encantado mientras observaba a Vlad cruzar el umbral de la torre. Debes recordar, mi señor, que solo las puertas de la derecha te llevarán a los imperecederos. Las demás están plagadas de magia que altera la mente y el cuerpo. Ten cuidado, dijo con falsa preocupación. Capítulo 29, La Casa de los Eternos 3. La puerta de piedra se abrió con un profundo gemido, como si la propia estructura temblara ante su intrusión. Vlad no dijo nada. Su capa se balanceó ligeramente al cruzar el umbral. El silencio cayó como un velo, envolviéndolo de inmediato, ahogando el mundo exterior en un susurro. Detrás de él, la puerta se cerró con un ruido sordo. La oscuridad lo rodeaba. No había antorchas, ni fuego, ni siquiera luz de luna. Pero no es que necesitara ninguna para ver, era un vampiro. Así que siguió caminando por los pasillos antiguos, oscuros y sin vida, buscando una puerta que abrir.
El pasillo se dividió en 3 caminos. Vlad no dudó. Recordaba con claridad las palabras del brujo antes de entrar, solo la puerta a la derecha. Pero Pre era un mentiroso, y los mentirosos siempre ocultan la verdad en sus palabras, solo que al revés. Vlad tomó la puerta de la izquierda. El pasillo que había más allá era más estrecho y húmedo que el resto. Incluso la piedra tenía una textura diferente, más fría al tacto y vibraba constantemente. Una escalera de caracol descendía. Vlad bajó sin prisa. De hecho, estaba muy tranquilo, había poco en el mundo que pudiera hacerle daño, y los hechiceros de segunda categoría no eran una de esas cosas. Al pie de la escalera, se encontró frente a una gran puerta doble de hierro ennegrecido. No tenía aldaba ni cerradura. Al acercarse, se abrió sin que nadie la tocara. Una ilusión. En la historia original, Daenerys tuvo visiones poderosas, profecías de la boda roja y el nacimiento de Jon Nieve. Aunque muchos de esos eventos ya no se aplicaban a esta línea temporal, Vlad esperaba vislumbrar algo crucial, especialmente sobre el Rey de la Noche y la amenaza más allá del muro. Mientras avanzaba, Vlad entró en una habitación donde una escena de hielo y nieve se desplegaba ante él. La visión lo transportó a la sala del trono de la Fortaleza Roja, pero no era como lo había imaginado. Las grandes puertas estaban destrozadas, el techo se había derrumbado y las paredes estaban ennegrecidas por el fuego. De repente, el trono de hierro empezó a derretirse. El metal al rojo vivo se retorció y deformó como si tuviera voluntad propia, transformándose lentamente. Lo que antes era una masa de espadas fusionadas dio paso a 2 tronos de igual altura, bellamente ornamentados e imponentes. Me alegra ver que mi plan se llevará a cabo, murmuró Vlad con una sonrisa mientras observaba la visión. Abrió otra puerta y se encontró con un ejército de espectros de ojos hundidos e inquietantes, en formación. Se contaban por miles, inquietantemente quietos, inmóviles. La visión era profundamente perturbadora, sobre todo si Vlad aspiraba a gobernar algo más que las cenizas de la civilización. Pasó junto a los espectros, y lo que vio a continuación le provocó una punzada de frustración, el muro se derrumbaba. Enormes bloques de hielo y piedra se desplomaban uno tras otro con un rugido ensordecedor, ahora no eran más que escombros. Por un instante, apretó la mandíbula, sabiendo que esta visión también era una reprimenda. Uno de sus planes había sido reforzar el muro, guarnecerlo con hombres capaces y leales. Pero lo había pospuesto hasta su regreso a Poniente. Se preguntó cómo había caído. Esperaba que no fuera por un dragón resucitado, como en la historia original. El cuerno de invierno parecía más probable, se sabía poco sobre el artefacto en la línea temporal original, pero se decía que tenía el poder de derribar el muro. Los no muertos seguían al otro lado, por ahora. Pero el derrumbe del muro no era solo un mal presagio, sino una advertencia. Si lograban cruzar, solo el cuello podría ofrecer una verdadera resistencia, y ni siquiera eso era garantía. Dejando esos pensamientos a un lado, cruzó la puerta del extremo derecho y se encontró en un gran salón de banquetes. Sin embargo, no había nadie más, excepto una mujer que sostenía un lobo sin vida. Su boca estaba abierta en un grito silencioso, sus manos estaban cubiertas de sangre y su rostro estaba contorsionado por el dolor. Vlad estaba atónito. Que, incluso con todos los cambios que había hecho, la boda roja se llevara a cabo era un testimonio de la propia estupidez de los Stark. Era difícil creer que alguien en la vida real confiara en el sentido del honor de Waldor Frey. Pero esta visión no le sirvió de nada. Necesitaba un norte unido y bajo control. No por capricho, ni porque los Stark fueran particularmente agradables, todo lo contrario. Robb Stark probablemente era tan terco e ingenuo como su padre, lo cual solo traería problemas. Pero si quería organizar el norte para enfrentar la larga noche, los Stark eran cruciales. Los norteños no seguirían a nadie más hasta que fuera demasiado tarde y los muertos ya estuvieran sobre ellos. Eran así de tercos. Robb Stark debe vivir.
Mientras su mente comenzaba a trazar planes para evitar que el insensato honor de los Stark los condenara a todos, Vlad abrió otra puerta. Inmediatamente, el rugido de la batalla lo rodeó. Los gritos de los moribundos, el choque de acero contra acero y el crepitar de las tiendas en llamas llenaban el aire. Vlad se encontraba en la cima de una colina, con una vista privilegiada del campo de batalla. Miles de estandartes ondeaban al viento, pero lo que más destacaba era el carmesí de la sangre que cubría la tierra. Los leones se alzaron sobre las murallas de Arenal, mientras los ríos Tully corrían rojos. Los estandartes de los lobos huargos cayeron uno tras otro, y los soldados Stark yacían muertos en el suelo. No muy lejos, el estandarte del ciervo se desmoronó ante un enemigo invisible, mientras un asesino sombrío emergía de las llamas. Vlad descendió la colina, escudriñando con la mirada la devastación. Vio a un hombre de cabello cobrizo, cubierto de barro y sangre, luchando desesperadamente contra los soldados de la roca. Capítulo 30. Visiones. Era obvio que se trataba de Admiral Tully. En opinión de Vlad, había recibido su merecido, pero aún no era suficiente. La casa Tully tenía que caer. No muy lejos, un lobo huargo arrancó la garganta de un caballero con armadura dorada antes de saltar sobre otro enemigo. Pero Vlad sabía que no importaba. La guerra ya estaba perdida. Un cuerno resonó a lo lejos, y al girarse, Vlad vio caballos avanzando entre el humo y el polvo. Un ejército enorme, liderado por un ciervo encadenado. Los soldados marchaban con paso firme, implacable y disciplinado. Al frente, una mujer pelirroja le sonreía con una mirada ardiente. Vlad sintió el impulso de poner los ojos en blanco, consciente de que las profecías eran arbitrarias y poco fiables. Según las visiones de Melisandre, él mismo bien podría ser la reencarnación de Azor Ahai, mientras observaba cómo las fuerzas de los Stark y los Lannister se desmoronaban bajo el ataque. Pero luego, la visión cambió. El mar hervía. Vlad parpadeó, sorprendido de encontrarse frente a las costas de las Islas del Hierro. Un enorme kraken negro emergió de las aguas, y junto a él, los barcos ardían bajo una furiosa tormenta. En la cubierta de un barco, un hombre con un parche en un ojo y una sonrisa cruel alzaba una espada negra y susurraba palabras en una lengua desconocida. Greyjoy, murmuró Vlad. El kraken rugió y la visión se desvaneció, dejándolo en la oscuridad una vez más. Vlad no planeaba destruir muchas casas nobles, excepto los Tully, a quienes culpaba de la caída de la casa Targaryen. Claro que, más por el bien de Daenerys que por el suyo propio. Luego estaban los Frey, cuya mera existencia solo causaría problemas más adelante. La palabra de un Frey no significaba nada. Pero una casa que destruiría con gran placer era la casa Greyjoy. A decir verdad, planeaba reducir las Islas del Hierro a cenizas. Los hijos del hierro eran una plaga para la gente común, un elemento que no tenía cabida en el gobierno de su futuro reino. Eran asesinos, esclavistas, violadores, y estaban orgullosos de ello. Así que desaparecerían. Vlad caminó hacia la siguiente puerta. Esta vez, la visión lo dejó sin palabras. Daenerys estaba de pie ante él. Su piel pálida estaba bañada por la luz del sol y su cabello estaba bellamente adornado. Pero algo en sus ojos había cambiado, sus iris violetas brillaban con un brillo sobrenatural. Ella sostenía una taza llena de líquido rojo y lo bebía lentamente mientras acariciaba su vientre. Estaban juntos, contemplando la puesta de sol, de la mano. Pero la imagen del paisaje cambiaba rápidamente del día a la noche, como si alguien hubiera acelerado el tiempo en una película. Vlad y Daenerys se miraron con sonrisas radiantes. Vlad simplemente sonrió. Él sabía perfectamente lo que significaba. En ese momento, en la sala de audiencias, los imperecederos estaban sentados alrededor de una mesa larga y deteriorada, contemplando la misma visión que Vlad había tenido.
Todos parecían momias recién desenterradas, absolutamente grotescos. Sus ojos estaban en blanco, en un trance absoluto, mientras presenciaban las visiones que se formaban en sus mentes, el trono de hierro derretido, la guerra de los 5 reyes, los caminantes blancos cruzando el muro, una boda bañada en rojo, y, finalmente, una pareja observando el paso del tiempo. Entonces, la visión cambió de nuevo. Se vieron a sí mismos muertos. Sus cuerpos exangües flotaban en el aire como muñecos abandonados. La conmoción fue inmediata. Pero no importaba. Los pasos de Vlad resonaron por los pasillos. Se oían crujidos y temblores distantes, como si alguien se abriera paso a través de un laberinto. Entonces, el silencio se hizo añicos. Con un rugido ensordecedor, como si el mundo mismo se hubiera abierto de golpe, las puertas explotaron, lanzando piedras y fragmentos de metal oxidado por la cámara. Una figura vestida de negro entró por la entrada, envuelta en sombras, con los ojos brillando como el sol. Gracias por las advertencias, pero ya no los necesito, murmuró Vlad, levantando los brazos. La sangre de cada eterno respondió. Filamentos escarlata brotaron de sus cuerpos. Los hechiceros intentaron retirarse, conjurar ilusiones, invadir su mente con visiones, pero sus hechizos se disolvieron como humo. Uno a uno, los inmortales fueron alcanzados por su magia. El poder de Vlad penetró sus cuerpos, expulsándolos por la fuerza, convergiendo en una pequeña y compacta gota de sangre que flotaba sobre su palma. Abrió la boca y la sangre arremolinada fluyó hacia él. Un torrente denso, cargado de recuerdos, secretos y todo el conocimiento que los eternos habían atesorado durante generaciones, lo inundó como una marea imparable. Y cuando el último de los brujos cayó al suelo como un cascarón vacío, la casa de los eternos empezó a gemir desde sus cimientos. La torre se estremeció y empezó a derrumbarse, poco a poco. Vlad se giró hacia una pared cercana y, sin apenas esfuerzo, le dio un puñetazo. La piedra se quebró como un cristal, abriendo un paso al exterior para que pudiera escapar. Simplemente saltó al vacío, como si la altura no significara nada. Incluso disfrutó de la brisa en la cara al caer. Al aterrizar, el suelo se quebró bajo sus pies, pero Vlad lucía tan fresco como siempre. Permaneció allí, esperando, con la mirada fija en el palacio. Momentos después, las sombras de los dragones aparecieron en el cielo, acercándose rápidamente con rugidos furiosos. Vlad los había llamado a través de su vínculo. Detrás de las feroces bestias, Daenerys, los jinetes de sangre y Saro con todos sus guardias llegaron corriendo, tratando de seguir el ritmo de los dragones. Vlad simplemente ordenó a los dragones que atacaran la torre, que ya empezaba a derrumbarse. Los dragones, por supuesto, estaban encantados y se adelantaron para incinerar el lugar lo más rápido posible. Daenerys llegó a su lado y no parecía menos furiosa que los dragones. Vlad habló en voz alta para que todos pudieran escuchar. Esos malditos brujos intentaron matarme con su hechicería, anunció en voz alta. Saro frunció el ceño, él y los brujos habían hecho negocios de vez en cuando, por lo que esto podría arruinar sus planes. Vlad continuó. Los maté en cuanto me liberé de sus ilusiones. Ahora quiero que esa maldita torre quede reducida a cenizas. Luego miró a Saro. Espero, Saro, que no hayas tenido nada que ver con esto, dijo, mirándolo con un dejo de falsa rabia. Espero una explicación de Cart sobre este intento de asesinato. Así gente, antes de terminar el video, quiero agradecer a los miembros de YouTube de nivel 1. Cristian Domínguez. Triple signo de interrogación. Juan. Arlequín. Grandi 17 Fanfics. Luis García. Stax 2025. Kim Moimon. Brandon Niño. Edgar número 21.
Y no olvidemos a los miembros de Patreon. Avionado. Cristian Santana. Daniel Torres. Dantesco 32. Edgar Cañedo. Eduardo Silva. FX. Jason Cruz. José Núñez. Quiso sin vida. Safkiel 0214. Celdris. Muchas gracias, son unos capos.